en donde se esperaría que las contribuciones de la fisiología de cultivos tengan impacto. Es decir, esto que estamos hablando de entender cómo se genera el rendimiento de los cultivos, podría tener, ¿sí? O esto se esperaría que tuviera impacto, ¿sí? En características, ¿sí? Como el rendimiento, incrementar el rendimiento o la eficiencia en el uso de los recursos. Por otro lado, esta complejidad, ¿sí? Se hace casi inmanejable cuando se habla de programas de mejoramiento de cultivos que ya han sido sujetos a altas presiones de selección para características en sí mismas, por ejemplo, para características per se, por ejemplo, como el rendimiento, ¿no? Si nosotros hablamos, si hablamos de poblaciones de maíz que han sido sujetas a altas presiones de selección, es decir, el investigador parte, no sé, de 1000 líneas, ¿sí? De una cruza que hizo hace algunos años y a lo largo de los años, 8 o 10 años, tiene 1000 líneas. Pero de esas 1000 líneas, solamente muy pocas, ¿verdad? Muy pocas, le generan híbridos adecuados, híbridos que superen el rendimiento a los actuales. Entonces, esa presión de selección, es decir, yo me quedo con bueno, más bien el investigador dice, bueno, yo me quedo con el 5% de las mejores líneas, o si va a ser mestizos, pues yo me quedo con el 5% de los mejores mestizos y, el 95% de las líneas restantes se quedan fuera. A eso se le llama presión de selección, es decir, que el investigador parte de mucho, aplica una presión de selección muy fuerte, que sería, me quedo con el 5% de lo mejor o el 10% de lo mejor y todo lo demás se desecha. Entonces, esa presión de selección hace que el investigador se quede o los programas de mejoramiento se queden con muy poca variabilidad. Y entonces eso hace muy difícil la injerencia de la fisiología de cultivos para incrementar el rendimiento, ¿no? Porque la fisiología de cultivos parte de que hay variabilidad, ¿no? Y por otro lado, también se hace complejo en programas agronómicos, en regiones en las cuales los cultivos han sido cultivados o crecidos durante muchas décadas, en las cuales los modelos regionales generalizados pues, han sido construidos o validados. Aquí en México poco se sabe y poco se han usado los modelos regionales, ¿sí? Es decir, los modelos que aplica a una cierta región y que predicen en términos de las características del ambiente, suelo, todo lo que pasa en la atmósfera, en la litosfera, en la atmósfera, y características del cultivo como tal, producción de biomasa, este, producción de biomasa, eficiencia en el uso del agua, eficiencia en el uso de la radiación, tasa de aparición de hojas, índice de foliar, todos los aspectos de crecimiento, ¿sí? O de desarrollo que involucran a un genotipo, todo lo que hemos visto, todos esos modelos se cargan de tal manera que en algún momento el ingeniero agrónomo o el productor puede adecuadamente predecir, ¿sí? Predecir cómo va a ser, cómo va a ser su rendimiento, ¿ok? Entonces, en esos programas, ¿sí? Agronómicos, en donde siempre se siembra maíz, por ejemplo, es un poco complicado en el Valle de Toluca-Tlacomulco, donde eh, es poca la variabilidad genética. Las empresas nos recomiendan un híbrido de maíz que se puede sembrar en Tenango o en Acambay. Y seguramente las condiciones térmicas, las condiciones de suelo, las condiciones de manejo son muy diferentes a un productor
un productor en Tenango del Valle, un productor en Amoroya del Río, que un productor en Ixtlahuaca, otro productor en Atlacomulco u otro productor en Acambay. O sea, son condiciones muy diferentes y generalizamos mucho el uso de genotipos. Por otro lado, usando los criterios fisiológicos, tanto para complementos tradicionales de mejoramiento y para el diseño de estrategias de manejo, pues puede ayudar a incrementar el rendimiento y la sustentabilidad necesarios para el futuro cercano. Ustedes saben que en el futuro cercano tenemos un gran reto, que son incrementos en el rendimiento de más del 50%. ¿Sí? Y tendríamos que lograr incrementos en el rendimiento de aquí al 2050 anuales del 2.4. Y como habíamos visto por ahí en un principio, andamos muy por abajo de eso. Entonces todavía nos falta mucho por hacer y uno pensaría que usando la fisiología del rendimiento, pues pueda uno apoyar fuertemente estas estrategias, ¿no? Y por otro lado, también las características fisiológicas pueden inequívocamente producir mayores rendimientos bajo condiciones de campo. Hay muchos estudios, José Luis Sarao, Richard Richards, Gustavo Schlaffer, que en donde han plasmado desde 1996, ¿sí? Por ahí hasta 1999, pues en trabajos de campo, ¿sí? Trabajos de campo en donde han evaluado las características fisiológicas y han encontrado, ¿verdad?, que utilizando esas características fisiológicas como criterios de selección en programas de mejoramiento, se puede incrementar el rendimiento. Por ejemplo, si un mejorador, si digamos un fisiólogo le dice a un mejorador, oye, ¿sabes qué? Mira, trata de seleccionar a genotipos que produzcan mayor producción de biomasa. Esos van a ser los que te van a rendir más. O mira, trata de seleccionar a genotipos que tengan una alta eficiencia en el uso de la radiación. O trata de seleccionar a genotipos que tengan una alta eficiencia en el uso del nitrógeno. Oye, pero ¿cómo le hago? No te preocupes, yo te ayudo, ¿sí? Yo te ayudo a seleccionar, yo te ayudo a, a determinar esos parámetros de crecimiento, ¿sí? Yo te hago un screening y te puedo decir cuáles genotipos vas a seleccionar. Y inequívocamente vas a estar seleccionando hacia un mayor rendimiento. Y por otro lado, también parte de las fallas de los intentos pasados, y posiblemente algunas de las fallas futuras, pues están asociadas con un exceso de confianza, de características no relacionadas con el rendimiento o medidas a diferentes niveles de organización a aquellas de un cultivo. Es decir, hay gente, hay gente que detecta, eh, por ejemplo, en un laboratorio a nivel molecular que el gen pirulo, ¿sí? Por decirlo, ¿no? El gen pirulo está asociado o puede incrementar el rendimiento de grano. Pero eso lo hizo en el laboratorio, ¿sí? No lo hizo en campo. Entonces, cuando uno hace ese tipo de aproximaciones desde el nivel de organización de una planta y no lo hace a un nivel de un cultivo, cuando está en condiciones de campo, en condiciones extensivas, realmente no se manifiesta. Entonces, lo que ocurre a veces en una cámara de crecimiento, lo que ocurre en condiciones controladas, no es lo que pasa en la realidad. Entonces, ese exceso de confianza en características no relacionadas con el rendimiento o medidas a diferentes niveles de organización, pues han llevado a fallas, ¿sí? En los intentos pasados y si le seguimos así, pues nos va a llevar también a fallas en futuras. El enfoque más tradicional y todavía más frecuente de la fisiología del rendimiento, ampliamente usado por los mejoradores y genetistas y agrónomos, es la descomposición del rendimiento ay, perdón, en componentes numéricos que habíamos visto, ¿no?
en girasol, habíamos visto en frijol, en soya, en canola. Habíamos visto que el rendimiento se puede descomponer en número de granos y peso, y que el número de granos se puede descomponer, por ejemplo, en maíz, en número de plantas por metro cuadrado, número de mazorcas por planta y número de granos por mazorca. Esos son componentes numéricos. ¿Del qué? Del rendimiento. De tal manera que lo más tradicional es el investigador. El investigador dice, ok, yo voy a seleccionar hacia un mayor índice de prolificidad del maíz, es decir, plantas más prolíficas, es decir, voy a seleccionar aquellas plantas que tienen de a dos mazorcas. O sea, está trabajando, ¿sí? Está seleccionando hacia un componente numérico, que es el número de mazorcas por planta, ¿no? De tal manera, entonces, que si uno ve el rendimiento, ¿sí? Con sus dos componentes, que es el número de granos por metro cuadrado, esto es en trigo, y el peso del grano, uno podría, ¿sí? Descomponer al número de granos por metro cuadrado en espigas por metro cuadrado, es decir, cuántas espigas existen por metro cuadrado y cuántos granos hay por espiga. Pero estos dos subcomponentes también pueden ser, también son producto de otros dos. Por ejemplo, el número de granos por espiga es producto de el número de espiguillas por espiga y el número de granos por espiguilla. Es decir, entre más espiguillas tenga la espiga y más granos tenga por espiguilla, tendría más granos por espiga. Y las espigas por metro cuadrado salen de el número de plantas por metro cuadrado y el número de espigas por planta. Recuerden que en el caso de trigo, eh, una planta que produce una espiga, ¿sí? Una planta que produce una espiga también puede producir macollos, ¿sí? Que pueden producir espigas, es decir, esta es una planta, ¿sí? Esta es una planta. Una planta es el producto de una semilla, ¿ok? Entonces, en el caso de trigo, no solamente está dada por el número de plantas por metro cuadrado, es decir, por el número de semillitas que dieron una planta, sino por el número de macollos, ¿sí? Que puede dar esas plantas. ¿Cuántos macollos pueden producir espiga? De tal manera que, de hecho, por ahí hacíamos un ejemplo hace unos días atrás, en donde decíamos que si uno siembra 350 semillas por metro cuadrado en trigo, que es la densidad más o menos normal, eh, y si tuviera uno, ¿sí? Un macollo, pues estaríamos hablando de 700 espigas por metro cuadrado. 350 espigas del tallo principal y 350 espigas derivadas de los macollos. Entonces, vean cómo se puede descomponer el rendimiento. Entonces, uno diría, bueno, entonces el rendimiento es producto de el número de plantas por metro cuadrado por el número de espigas por planta, por el número de espiguillas por espiga, por el número de granos por espiga, que sería este de acá. Todos estos cuatro subcomponentes, todos estos hacen el número de granos. Entonces, todo esto que es número de granos
por el peso, ¿sí? Gran weight, que es este, nos estaría dando el rendimiento, que es yield. ¿No? Entonces, pero esto, cuando uno hace la relación entre el número de espigas por planta y el número de plantas por metro cuadrado, o sea, cuando hace uno la relación de estos dos componentes, resulta que hay una relación negativa. A mayor número de plantas por unidad de superficie, hay menos espigas por planta. ¿Qué quiere decir? Que hay más muerte de macollos. Si se incrementa la densidad, se reduce el número de macollos. Entonces hay una relación negativa. ¿Cuándo es lo óptimo? Eso habría que estudiarlo. Y por otro lado, el número de granos por espiguilla, ¿sí? Se reduce, ¿sí? Cuando se incrementa el número de espiguillas, es decir, cuando hacemos espigas más largas en términos de ponerle más espiguillas, pues resulta que el número de granos que se pone en cada espiguilla es menos. Entonces hay una relación negativa. Y también cuando se hace la relación entre el número de granos por espiga y el número de espigas por metro cuadrado, pues resulta que entre más espigas haya por metro cuadrado, menos granos hay por espiga, por esas dos relaciones negativas. Y también el peso de grano, el peso de los granos, se reduce conforme cosecha uno más granos. Es decir, cosechar más granos indica un sacrificio en el peso. O sea, sí, es bueno cosechar granos, pero muchos de esos granos van a ser muy pequeños. Entonces, de acuerdo con estas cosas, ¿sí? De acuerdo con esas relaciones negativas que se dan entre los subcomponentes o los componentes del rendimiento, pues entonces ese modelito de cómo sale el rendimiento no es muy válido. ¿Hasta que hay alguna duda? No, doctor. Ok. De tal manera entonces que tenemos que regresar otra vez hacia la parte de desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues resulta, esto ya lo habíamos visto, que pues el desarrollo en trigo se puede definir o se puede dividir en tres grandes etapas, que son la fase vegetativa, la fase reproductiva y la fase de llenado de grano o periodo de llenado de grano. Y en cada una de estas cosas, en cada una de estas etapas o periodos, pues hay cosas que se hacen. Por ejemplo, en el periodo vegetativo, pues solamente hay iniciación de hojas, fabricación de hojas. Por ahí también empieza la generación de macollos y la generación de macollos termina en espiguilla terminal. Desde iniciación floral hasta espiguilla terminal se están fabricando las espiguillas. Por ahí, antes de que se terminen de fabricar las espiguillas, inicia la fabricación de flores y la aborción de flores coincide mucho con el crecimiento activo de la espiga y con el crecimiento activo del tallo y así sucesivamente. O sea, hay cosas, hay componentes, digamos, del rendimiento que se están generando a lo largo de todo este ciclo, de todo el ciclo de cultivo. De tal manera que, por ejemplo, vean, el número de plantas por metro cuadrado se está definiendo aquí, ¿sí? Entre siembra y emergencia. El número de espiguillas por espiga se define entre el periodo de iniciación floral hasta espiguilla terminal. El número de espigas por planta, vean, depende mucho del amacollamiento, ¿sí? Y deja de definirse justamente ahí en floración, que es cuando se define el número de espigas, porque ahí se define
ahí se define la muerte de los macoyos. El número de granos por espiga, vean, desde la iniciación de flores, inicia desde la iniciación de flores y termina justamente ahí, 5, 7 días o 10 días después de la floración. De tal manera que el número de granos por metro cuadrado, vean, el número de granos, que es un componente muy importante del rendimiento, se está generando desde que se siembra hasta 10 días después de la floración. Mientras que el peso de los granos se está definiendo desde la antesis o desde la floración hasta la madurez fisiológica. Entonces, pareciera que las relaciones negativas que hay entre los subcomponentes del número de granos se deben a este solapamiento, es decir, que ocurre de manera simultánea. Por lo tanto, la afectación de una afecta a la otra, ¿no? O incrementos en una afectan a la otra de manera negativa. Porque se están diferenciando, ¿sí?, de manera simultánea esos subcomponentes. Y uno podría decir que este solapamiento, ¿sí? Entonces, esa solapación permitiría especular que las relaciones negativas entre los componentes del número de granos por metro cuadrado puede representar interacciones de compensación. Por ejemplo, más espigas, ¿sí?, por planta, estaríamos sacrificando el número de granos por espiguilla, ¿no? Como decían las relaciones anteriores. Y la otra, que esta pequeña solapación, ¿sí?, esta pequeña solapación permitiría, ¿sí?, o esa ausencia de solapamiento indicaría que las relaciones negativas entre el peso individual del grano y el número de granos podría ser difícilmente debida a efectos compensatorios. ¿Por qué? Porque es muy poco el solapamiento entre el número de granos y el peso. O sea, cuando casi ya está definido el número de granos, ahí se está definiendo el peso. Es un solapamiento muy débil. Entonces uno pensaría que no hay efectos compensatorios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Podría esta compensación entre granos estar limitada por recursos? Por recursos por fotoasimilados, por luz, por agua, ¿sí?, por nitrógeno, cuando el número de granos se incrementa. Sabemos que a medida que el número de granos se incrementa, se reduce el peso. Es decir, esa mayor cantidad de granos van a ser más chiquitos. Entonces uno puede decirle, bueno, como son más granitos, pues requieren más comida. Entonces uno podría estar especulando que le faltaría comida a cada granito. Vamos a ver. La relación entre el número de granos y peso de los granos ha sido estudiada desde hace muchos años, ¿sí? Y efectivamente, vean cómo a medida que se incrementa el número de granos por metro cuadrado, se reduce el peso. Esto es un trabajo que hizo Daniel Miralles al comparar genotipos altos y genotipos enanos. Y vean cómo también la relación entre el número de granos por espiga y el peso de los granos pareciera que a medida de que la espiga tiene más granos, esos granos van siendo de menor peso, ¿ya? Espigas con pocos granos tienen más peso esos granos que las espigas que ponen más granos. Por ahí Turner
Nicholas y Turner, en 1993, hicieron un estudio en donde a una parcela, ¿sí?, no le hicieron nada, o sea, después de la antesis la dejaron tal cual, ese es el control, es esta línea verde, y a otra la defoliaron, le quitaron las hojas 15 días después de la floración, es decir, dejaron que pasara la antesis, se dio la antesis y 15 días después, es decir, 2 semanas, y lo que hicieron fue quitarle las hojas a todas las plantas, dejaron solamente los puros tallos. A eso se refiere la defoliación. Y midieron el peso de grano y también midieron cuándo cuándo terminó el llenado de grano. Aquí en este caso, en el control, el llenado de grano terminó a los 45 días. Se logró el peso máximo, vean. El peso máximo se logró a los 45 días. Cuando se defolió, pues resulta que el peso de grano, ¿sí?, fue estadísticamente aquí pareciera que la curva del defoliado va por abajo, pero en realidad es muy poca la diferencia. Y coincidieron a los 45 días también. Es decir, fíjense, se le quitaron las hojas. Eso indica que se le quitó comida. ¿Por qué? Porque las hojas son la fuente de la comida. Las hojas hacen la fotosíntesis, las hojas almacenan los carbohidratos. Pero no pasó nada. El peso de grano no cambió cuando se dejó sin hojas. ¿Sí? 2 trabajos, ¿sí?, y que hicieron exactamente lo mismo. No pasó nada. Líneas verdes el control, líneas anaranjadas defoliado. Después, Schlafer Gustavo Schlafer y Roxana Sabin, lo que hicieron fue, dice, bueno, ok, a ver, si el que está definiendo el peso de grano es el área foliar verde, es el área foliar verde, aquí está el peso, la evolución del peso de grano, la evolución del peso de grano y el área foliar verde. El peso de grano, acá llega a su máximo a los 35 días, fue un genotipo, 2 genotipos, uno era el cóndor, que llegó a la madurez fisiológica a los 30 días, y Thatcher, que llegó a la madurez fisiológica a los 35, es decir, una diferencia en madurez de 5 días. Lo que hicieron fue que 10 días después de la floración de la antesis, se le quitó la mitad, se le quitó la mitad de las espiguillas. Supónganse que tenemos o sea, si vemos una espiga de frente, una espiga de trigo, la veríamos así, ¿no? Esta sería una espiga de trigo. Esta sería un conjunto de espiguillas. Esta sería otro conjunto de espiguillas y así sucesivamente. Si la vemos de costado, uno vería a la espiga de esta manera. Así. Así. Esta sería una espiga, viéndola de costado. Lo que hicieron estos señores, Gustavo y Roxana, eliminarle toda esta parte. Toda esta parte se le eliminó
Es muy práctico, es muy sencillo hacerlo. Es nomás se le dobla y se despega solita. Y le dejaron solamente el 50%, es decir, a eso se refiere de grinding, ¿sí? Es decir, le eliminaron la mitad, la mitad de espiguillas, ¿sí? Todas las espiguillas de un lado se las quitaron, a mano, ¿eh? Y, por ejemplo, aquí en el control, esta era la evolución del peso de grano y esta era la senescencia. El área foliar verde, vean, conforme fue incrementándose el peso de grano, se fue cayendo, se fue cayendo, se fue cayendo. Llegó a la madurez fisiológica sin hojas verdes. ¿Ya vieron? Ahora, cuando se le desgranó, cuando se le quitó la mitad de la espiga, ahí está. Esta es la evolución del peso de grano, de los granos que quedaron, y esta es la pérdida del área foliar verde. Y sigue y va por la misma ruta. Si se fijan, va por la misma ruta. Uno diría, bueno, le quitamos granos, tiene más comida por grano, es decir, las hojas no se le quitaron, la comida que estaban haciendo las hojas, ahora se distribuye solamente en la mitad de los individuos, por lo tanto, se esperaría que ellos pensaban que el número de destinos o el número de granos estaba gobernando la senescencia. Por ejemplo, acá en el control, como se tenía todo, el 100% de los granos, pues esa era la tendencia. Ellos esperaban que en el caso del degranado fuera por acá, es decir, ¿sí? Que como, ay, espérame, que como se le quitaron granos, pues que al final, en la madurez, que la planta todavía tuviera hojas verdes. ¿Ah? Eso no fue así, vean. Las hojas murieron eh, de manera natural. O sea, no porque hubiera menos granos en la espiga, se iba a quedar con hojas verdes, es decir, como que le iba a sobrar comida. Acá arriba, en el experimento que hizo Nicolás y Turner, le quitaron comida, ¿sí? Le quitaron fuente. Eso se edifica la defoliación. Y el degranado se incrementó la fuente por grano. ¿Ah? ¿Por qué? Porque para la misma cantidad de hojas, ¿sí? Alimentar a la mitad de los individuos. Y no pasó nada con el peso. En un experimento por ahí que hizo Fernanda Dresser en 1997, bajo condiciones controladas, ¿sí? Un experimento en condiciones controladas, o sea, en cámaras de crecimiento, lo hizo en el Cisairo, en Australia. Evaluaron una siembra temprana, la biomasa del control fue de 5.7 gramos por planta, y los datos que se muestran son a madurez. De tal manera que el rendimiento del control es el del que no le hicieron nada, del testigo, fue 2.18 gramos por planta de grano. La materia seca de la planta fueron 2.17. Los granos por espiga fueron 30.6. Y el peso de 1000 granos en gramos fueron 72.4. Esto no es en miligramos. Se le quitó media espiga, así como les decía, se le eliminó la mitad de las espiguillas y obviamente el rendimiento cayó a la mitad, 1.06. La materia seca no cambió, porque pues, en realidad solamente se le quitaron las espiguillas, no las hojas. Los granos por espiga se redujeron casi a la mitad, vean, 14.9 contra 30.6, era lógico. Pero vean que el peso de grano no cambió, 72.4, 72.0. Es decir,
a pesar de que solamente había la mitad de los granos, ¿sí? Y la comida era el 100%, pues los granos no engordaron más. O sea, no fueron más gordos. Es decir, uno pensaría que menos granos, la misma cantidad de comida, pues los granos aprovecharan y se hicieran obesos y el peso de grano fuera mayor. No pasó nada. Defoliaron también y el rendimiento 2.18 no cambió. La biomasa 1.96 no cambió. El número de granos por espiga 30.6 contra 28.9, estadísticamente son iguales, tienen la misma letra. Y el peso de grano 72.8. No cambió. Después, lo que hicieron fue hacerlo bajo condiciones de campo, es decir, ya olvidarse de las condiciones controladas y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa bajo condiciones de campo, es decir, donde las condiciones de temperatura, precipitación, humedad son cambiantes a lo largo del día o a lo largo del tiempo. El rendimiento del control 1.67, la materia seca 0.94, el granos por espiga 25.7 y el peso de 1000 64.6. Le quitaron la mitad de la espiga, el rendimiento bajó a 0.87, la biomasa fue 0.94, el número de granos por espiga fue 12.7, bajó la mitad, y el peso de grano de 64 pasó a 68, pero es estadísticamente igual. Lo van a ver ustedes cuando vean diseños experimentales. Y cuando se le pone la misma letra a dos medias, es porque son iguales. Se defolió, ¿sí? Se defolió 2 semanas después. Y encontraron que el defoliado rindió 1.64, produjo 0.79, ¿sí? Gramos por planta de materia seca, pues obviamente se le quitaron las hojas, por eso es diferente del testigo, tiene letra diferente. El número de granos por espiga fue el mismo, 25.1, y el peso de grano, 65.2. Fue estadísticamente igual. Es decir, fíjense, poniéndole más comida por grano, no subió el peso, y quitándole comida a los granos, tampoco se afectó el peso. Aquí se esperaría que fuera mayor, acá se esperaría que fuera menor. No pasó eso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Existe competencia entre los granos? Se empezaron a preguntar, ¿sí? ¿En qué momento del llenado? Por ahí Simmons, ¿sí? Hizo este dibujito, es de Simmons. Hicieron un trabajo en donde midieron el peso de grano en posiciones desde de la espiguilla central, es decir, no sé si esta es la espiga, y cada una de estas es una espiguilla. Supónganse que cada varita, esta es una espiguilla, esta es una espiguilla, y decíamos que en el caso de trigo, esta es una flor, esta es otra flor, esta es otra, y así sucesivamente, hasta que tiene uno, hasta puede tener uno hasta 10 flores. 10 flores por espiguilla. ¿Sí? Esta es una espiguilla. Esta es una espiguilla y esto representaría esto. ¿Sí? Esta sería la primera flor, esta sería la 1, esta sería la 2, esta sería la 3, la 4, la 5 hasta la 10, ¿no? Las flores.
Lo que hicieron estos señores fue, en el control, en un tratamiento control, que no le hicieron nada, contaron el número de granos por espiga como 100%, es decir, el espiga, el número de granos por espiga del control era el 100%. Resulta que el peso de grano, por ejemplo, de la posición A, de esta, el primer granito pesaba 33 miligramos, el segundo granito pesaba 34, el tercer granito pesaba 28.6, el cuarto granito pesaba 19.8 en el control. Le quitaron la mitad de la espiga, ¿sí? En antesis, en floración, se le quitaron, le eliminaron todas estas espiguillas de un lado y midieron en diferentes posiciones el número de granos de una espiguilla. Entonces, el número de granos por espiga era el 54% del control, porque le quitaron la mitad. El grano A, es el primero, pesaba 37.0. El grano B, 39.6. El grano C, o el tercero, 36.6. Y el D, o sea, el cuarto, 24.9. Hubo un incremento en el peso entre las posiciones, ¿sí? Lo desgranaron, es decir, le quitaron la mitad de la espiga, ¿sí? La mitad de las espiguillas, 14 días después de la floración. El número de granos fue 51. El peso del grano 1 fue 35. El peso del grano 2 fue 38. El del grano 3, 30.7. Y el del grano 4 fue 20.3. Fue igual que el testigo. Es decir, quitarle la mitad de la espiga, 14 días después, no le pasó nada al grano que le quedó, ¿sí? Al grano que quedó, no engordó por tener más comida. Se defolió en floración, en plena floración, o sea, ahí cuando se dio la antesis se le quitaron las hojas. 95% el número de granos por espiga respecto del control. El grano 1 pesó 25.9, el grano 2 25.9, el grano 3 20.1 y el grano 4 11.4. Hubo una caída en el peso de los granos de una posición a otra. Se defolió 14 días después. El grano 1 pesó 29.8, el grano 2 31.5, el grano 3 27 y el grano 4 17.4. Estadísticamente fue igual que el testigo. Entonces, dice, ¿existe competencia entre los granos? Sí existe competencia entre los granos, de acuerdo con este estudio. Y luego, ¿en qué momento el llenado? Ajá, justamente en floración. Es cuando se da la competencia. Es decir, supónganse que cuando justamente se da la antesis, cae una granizada, ¿sí? Y me acaba el follaje. Voy a perder, ¿sí? Voy a perder grano. Voy a tener granos menos pesados. O, supónganse que justamente en floración, ¿sí? Justamente en floración, me ataque una plaga y se coma todas las hojas. O me ataque una enfermedad y me deje sin follaje. Ah, bueno, si es justamente en floración, voy a tener pérdidas. Si lo hace, si hay un evento, ¿sí? Catastrófico
14 días después de la floración, no pasa nada, no le pasa nada al grano. Entonces, hay momentos del llenado en que la planta es más susceptible que en otro. Entonces, en un ensayo de defoliación en cultivares de trigo, correspondientes al periodo desde 1920 al 94, es decir, estos señores, ¿sí? Gustavo y colaboradores, evaluaron un conjunto de cultivares liberados entre 1920 y 1994. Aquí están. Aquí está el cuadrito este, 1920, este es de 1980, el triangulito 1940 y el este de 1989. Los evaluaron, ¿sí? Y el peso de grano en general no presentó modificaciones, excepto en casos contados, por ejemplo aquí, ¿sí? Y las disminuciones en el peso siempre fueron menores al 25%, considerando defoliaciones totales en post-antesis, ¿sí? Aquí está estas relaciones son el peso de grano del control versus el peso de grano del defoliado, que se defolió totalmente en posantesis. Y la línea punteada es la relación 1 a 1. Y si se fijan, casi el peso, ¿sí? de grano de estos genotipos, pues cayó en la relación 1 a 1, o sea, del control o defoliado, es decir, no cambia. No cambió mucho y solamente en algunos casos se separaron, ¿verdad? De la relación 1 a 1, pero no fue mayor, fueron menores al 25% esas desviaciones. Entonces la pregunta era, ¿por qué baja el peso de los granos cuando aumentamos el número de granos? Por ahí Miralles, Daniel y Gustavo en 1995 hicieron un experimento en donde estudiaron genotipos altos, semienanos y enanos. Y evaluaron eso, lo mismo que había hecho Simmons anteriormente. Eso ellos lo hicieron, pero ahora en genotipos que diferían del porte en la altura de planta. Y ellos evaluaron no el peso, sino el porcentaje de granos totales. Es decir, fíjense, la posición 1 aportó aquí en el caso de la línea Toles alto, es decir, de la línea alta, de la línea original, aportó 28.6 granos por espiga. Y la posición 1, la posición A, representó el 41% de los granos totales, la posición B el 39%, la posición C el 19% y la posición D, es decir, el grano D, el cuarto grano, solamente aportó el 1% a este 28%. Evaluaron la línea semi-enana, semi-Dewar, es decir, que solamente tenía una carga de genes de enanismo, y el número de granos fue 35.8 por espiga, o sea, mayor que la alta. La posición 1 aportó el 35%, la posición 2 el 32% de número de granos, la posición C el 26% y la posición D el 7%. Vean cómo ya la posición D fue incrementando el número de granos. Y en las líneas enanas, ¿sí? En las líneas enanas en las que tienen dos cargas de genes de enanismo, el número de granos por espiga fue 38.9, 32% aportó la posición 1, 30% aportó la posición 2, 26% aportó la posición 3 y 12% aportó la posición 4. Vean cómo conforme se fue haciendo mejoramiento hacia reducir la altura de planta, allá con los trabajos de Norman Borlaug, que detectó estos genes de enanismo, los de Ward, los genes de enanismo,
que son los RTH, RTH1, RTH2 y ahora creo que está el RTH3. Estos son los genes. RTH significa perdón. A ver si lo escribo bien. Creo que es así, es TH. Así. Reduce height, de altura. No sé si está bien escrito. A ver, corríjame por ahí, Andrea. Sí, pero Yo le pregunto a usted porque yo sé que usted sabe. Reduce height, eso significa RTH. Así se le conocen a estos genes, RTH, y significa altura reducida. ¿Sí? Entonces, a por ejemplo, al semienano, tiene solamente uno, y de acá tiene dos. Posiblemente tenga y tenga O sea, tiene dos cargas de genes. Por eso es mucho más enano, ¿no? Entonces vean cómo, conforme se fue reduciendo la altura de los trigos con la Revolución Verde, se incrementó el número de granos por espiga, pasó de 28 a 38. Pero también se incrementó el número de granos que aporta las posiciones más distales de la espiguilla, ¿ya? O de la espiga, ¿sí? Las posiciones más alejadas del raquis, ese es el tallo principal, digamos, de la espiga, y las posiciones más alejadas del raquis se incrementaron, es decir, esta es una proporción de granos pequeños. ¿Por qué? Porque entre más lejos está, de acuerdo con el trabajo de acá de este señor, aquí, vean cómo la posición de son granos menos pesados. Esto es peso, ¿sí? Vean, pesan 19 miligramos, cuando en promedio andan alrededor de 35 miligramos. Es decir, casi la mitad. Por lo tanto, si a medida que se reduce, ¿ya? Que se reduce la altura, se incrementa la cantidad de granos de la cuarta posición, que son granos más pequeños. Entonces, la respuesta a esta pregunta podría ser que aumentos en el número de granos como producto de una mayor cantidad de asimilados disponibles para la espiga, que fue reduciendo la altura, durante el periodo crítico aumenta la proporción de granos en posiciones más distales con menor peso potencial, ¿sí? De ahí esa relación negativa entre el peso medio de los granos y el número de granos por espiga, ¿sí? Conforme se fue incrementando, ¿sí? Los asimilados disponibles por grano, bueno, pues esos granos, los granos de posiciones más distales, ¿sí? O el porcentaje de granos de posiciones distales se incrementó y esos fueron granos pequeñitos, por lo tanto, provocó, o eso es lo que ocasiona esas relaciones negativas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? parece que no, doctor. Ok. Vamos a continuar. Y bueno, por ahí también lo que hicieron Daniel y Gustavo en algún momento, graficaron la diferencia en la contribución relativa de los granos. Cuando se dice relativa es respecto al control. Es decir, el control está aquí, el cero. El cero es el control.
desde diferentes posiciones en la espiguilla central entre el enano, en el DDD, que es doble dosis, y el semi enano, ¿sí? Que son que son las líneas, las barras, ¿sí? De color gris, y entre las, no, no, sacaron la diferencia, perdón, la diferencia, la contribución relativa de granos, ¿sí? En diferentes posiciones entre los semienanos y las altas, ¿sí? Es decir, los de Warts y los Tolls, y los semi y las líneas altas, ¿sí? Que son estas son las Gray Light, Gray Dark, ok. Acá serían las negras, Dark, y el promedio general del peso, acá está el peso, ¿sí? Para cada posición en la espilla central, que son los círculos, ¿sí? Entonces vean cómo conforme se fue incrementando, conforme se fue, ese es el grano, ese es el grano 1, es el grano 2, el grano 3, el grano 4 de la posición central de la espiga, es decir, lo que hicieron ellos, vamos a hacerlo por aquí así. Supóngase que esto es una espiga. Entonces ellos agarraron aquí en la parte central, ¿sí? Esta espiguilla, y agarraron el grano 1, el grano 2, el grano 3 y el grano 4, ¿sí? De esta espiguilla, ¿sí? Este es un grano, este es otro grano, este es otro grano y este es otro grano, ¿ok? Y vean que como el peso de grano, ¿sí? El peso de grano fue cayendo conforme se fue alejando, ¿sí? De posición, es decir, el grano 4 pesó alrededor de 25 miligramos comparado con el grano 1 que pesó alrededor de 42 miligramos. Y aquí lo que se observa es, por ejemplo, que la diferencia entre enanos y semienanos respecto a las líneas altas o a la planta alta, ¿sí? Siempre hay una ganancia, ¿sí? En cuanto a la contribución, es decir, siempre hay mayor contribución es una contribución negativa, positiva de los granos en la posición 3 o en la posición 4, ¿sí? Cuando se comparan tanto enanos con altos y semienanos con altos, ¿sí? Cuando se comparan, siempre es mayor la contribución. Y cuando es en las posiciones 1 y 2, la proporción, ¿sí? Es negativa, es decir, pierden porcentaje de contribución de granos en la posición 1 y 2. Y acá se veía, vean, cómo con respecto al control o a la línea alta, hay menor contribución, ¿sí? En las posiciones 1 y 2, ¿sí? Y 3 y 4, vean cómo es mayor la contribución. Siempre es mayor cuando se compara
semienano con alto o enano con alto. Siempre la posición 1 y 2 siempre es menor que el control y la posición 3 y 4 siempre resulta ser mayor que el control en cualquiera de los casos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos representa esta relación negativa, bueno, esta contribución o esta proporción, ¿sí? Negativa hacia, en términos de comparar, ¿sí? Enanos con altos y semienanos con altos. Siempre estas dos posiciones, ¿sí? Se reduce la proporción de granos que contribuyen al número total y estas se incrementan. Por eso siempre van del lado contrario, ¿ok? Y por ahí ya lo habíamos visto hace algún tiempo, de hecho de ahí partió esto, el trabajo de Lucas Borrás, en donde estos señores, Roxana y Gustavo, eh, dijeron o mencionaron que el peso de grano, ¿sí? No cambia, ¿sí? O que únicamente responde de manera muy ligera a las manipulaciones en la fuente. Por ejemplo, aquí, esta es el cambio, ¿sí? Relativo en la cantidad de asimilados por grano, es decir, esta del cero en adelante, ¿sí? Significa desespiguillado, ¿sí? Es decir, que le pusieron más asimilados por grano, y del cero para atrás significa defoliado o sombra, ¿ajá? Y esta es la relación 1 a 1. Resulta que cuando se le quitan asimilados, es decir, cuando se sombrea, cuando se estresa por agua, cuando se le quitan hojas, pues hay reducciones peso, en el peso de grano, de hasta el 20%. Y cuando se le cambia la disponibilidad de asimilados por grano, fíjense, cuando se le incrementa hasta casi 300%, ¿sí? La cantidad de asimilados por grano, pues lo máximo que puede haber es 30% de incremento en el peso. Fíjense, 300% de incremento solamente causan 30% de incremento en el grano. Eso es muy poco. O, por ejemplo, vean, 100% de incremento hay desde nada, que es cero, hasta 30%. O sea, es la magnitud de fuente que se le pone con la ganancia que hay en peso, es una barbaridad. O sea, se incrementan mucho los asimilados y lo que se gana en peso es muy poco. Responde muy poco. O como dicen estos autores, ligeramente responde a la manipulación. Fuente, source sink significa, source es fuente, sink es demanda o destino, ¿sí? Así lo podríamos definir. Relación fuente-destino o fuente-demanda, ¿sí? No sé si se entiende. Me confundió un poco, profe. ¿Podría volver ¿En dónde? Ajá. bueno, en la última? Aquí, sí. Esto, source sink manipulation significa manipulación fuente-demanda. Si después de la floración en trigo, como decían los trabajos anteriores, se defolia justamente en antesis y se compara con un testigo, este es el testigo, este es el control. Es decir, se le quita el 100% de la fuente, es decir, se le quita el 100% de las hojas
pues el rendimiento puede caer 35%, 35, 40%. Este es 40%. Si se le quita el 100%. Si se le quita el 70%, digámosle así, este que fuera 70%, el rendimiento se cae, ¿sí? 20. Ahora, cuando se le quitan granos a la espiga, por ejemplo, el 50%, que es lo que hacían los trabajos anteriores, que se le quitaba el 50, la mitad de una cara de la espiga, fíjense, las ganancias en peso van desde menos algo, o sea, ganancias más bien serían reducciones en el peso, como hasta máximo 10% en el peso. Fíjense, ponerle comida, ¿sí? Incrementarle la comida a cada grano, o sea, porque le quito la mitad de los granos, por lo tanto, el 50% que le queda, pues tiene toda la comida que había para el total, pero yo le quité la mitad. Entonces, lo único que puedo lograr es cambiar el peso de grano en 10% nada más. Es decir, los granos, aunque tengan mucha comida, ya no engordan. El trigo responde muy ligeramente a las manipulaciones fuente de demanda. Lo que ha indicado esto es que en el caso de trigo, no está limitado por fuente durante el llenado. Muy diferente al maíz. El maíz, si se le llegan a quitar las hojas después de la floración, ya no llena el grano. No llena la mazorca. Se chupa. Se pierde el rendimiento. ¿Sí? No pasa eso en trigo. ¿Por qué? En el caso de trigo, los tallos, en el caso de trigo, cebada, triticale, avena, los tallos son fuente de reservas. Es decir, los tallos son bodegas. Un tallo, una planta se puede quedar sin hojas después de la floración y el peso de grano, como vimos, no cambia. ¿Por qué? Porque muchos de las reservas que están almacenadas en el tallo se mueven hacia el grano cuando no hay hojas. Y si llegara una plaga, 10 días después de la floración nos llegara el gusano soldado o nos llegara un masticador, una oruga, lo que sea, y nos dejara sin hojas el cultivo de trigo, ahora con esto sabemos, ¿sí? Que no pasa nada. No se va a afectar el rendimiento. ¿Por qué? Porque el peso de grano va a seguir siendo el mismo. El número de granos ya se definió ahí alrededor de antesis, por lo tanto, ya no va a pasar nada con el rendimiento. Eso es importante. Y fue una contribución muy grande de estos señores, de Gustavo y de Roxana, y que después siguió por ahí Lucas Borrás en el 2004, cuando publicó su artículo, y nos dio mucho más evidencia de esto, ¿no? Entonces, la ausencia de una relación competitiva entre el número de granos y el peso de grano, y el hecho de que el peso de los granos no responde frecuentemente a las manipulaciones, fuente de demanda durante el llenado de grano, aún con estrés, porque todos estos lo hicieron con estrés, aún con estrés, está fuertemente soportado por la relación casi universalmente encontrada entre el rendimiento y el número de los granos, y en otros cereales, ¿no? La cual podría ser menos clara si los granos estuvieran compitiendo fuertemente por asimilados después de la antesis. De tal manera que la relación entre el rendimiento y el número de granos pues ha sido muy comprobada durante muchos años. Por ejemplo,
Se han probado cultivares liberados en diferentes épocas, que esto lo hizo Gustavo y Fernando Andrade en 1993, 89. Probaron genotipos liberados en diferentes épocas y vieron que había una muy fuerte relación entre el rendimiento y el número de granos, ¿va? Casi forman una línea. Y por ahí Fisher en 1993, al probar diferentes dosis y dosis de nitrógeno y época de aplicación, encontraron también una muy fuerte relación del rendimiento. Es decir, que independientemente del estrés al que se someta los cultivares, el número de granos es el principal determinante del rendimiento. Calderini, por ahí en 1999, hizo una recopilación de todo lo que había publicado, de todo lo que había publicado en lo que existía publicado más bien en la literatura. Los cuadritos significan lo que había publicado, lo que se sabía de Argentina, ¿sí? Y esa es la relación entre el rendimiento y el número de granos. Y lo que se sabía en Australia, que son los triangulitos, obviamente es un ambiente menos potencial. Lo que se sabía en la India, lo que se sabía en Italia, que son los circulitos azules. Lo que se sabía en México, México es un ambiente muy potencial para trigo. Y lo que se sabía en Reino Unido. Vean, estamos compartiendo ahí espacio con Reino Unido, ¿no? Pero vean cómo la nube de puntos dibujan una línea recta. De hecho, el coeficiente de determinación es 0.8, es 0.8. Y es significativo al punto 001 de probabilidad. Eso indica que, nuevamente, esto corrobora que independientemente de la región en el mundo, el número de granos es el principal determinante del rendimiento. ¿Sí? Por lo tanto, para incrementar los rendimientos tendríamos que incrementar el número de granos por metro cuadrado fijados por el cultivo o su peso potencial, dado que la relación negativa no es por competencia entre granos. Si el tamaño de grano potencial se incrementa, el tamaño actual también podría incrementarse. En ese sentido, lo primero que se abordaría sería entender la fisiología del número de granos por unidad de área y discutir sobre la determinación del peso potencial. El número de granos por metro cuadrado es tan complejo como el rendimiento mismo y no podemos usar fidedignamente los subcomponentes debido a las relaciones negativas, a compensaciones. Recuerden que el número de granos por metro cuadrado tiene componentes, que sería el número de espigas por metro cuadrado y el número de granos por espiga. Entonces, no podemos usar sus subcomponentes del rendimiento. Entonces, necesitamos entender mucho mejor cuáles atributos pueden estar simplemente relacionados con el número de granos en condiciones realistas. Y si regresamos por ahí a la parte de desarrollo, decíamos que hasta iniciación floral es la fase vegetativa, que sería donde habría iniciación de hojas o fabricación de hojas, primordios de hoja. Espero que no se me vaya el internet porque se me acaba de ir la luz. Voy a ver hasta dónde aguantamos. Y de iniciación floral hasta espiguilla terminal, por aquí se está diferenciando las espiguillas. Y de ahí en adelante está el crecimiento del tallo. Entonces, por ahí decíamos que hay situaciones de competencia. De tal manera que este es el peso del tallo,
de la planta, y por acá están las flores, vean. Entonces, las flores, la muerte de las flores coincide también, ¿sí? Coincide mucho en que el tallo, ¿sí? También está acumulando materia seca. Y vean los granos, ¿sí? Hay muchos granos fijados, ¿sí? Hay muchos granos fijados, se fijan muchos, pero al final se quedan pocos. De tal manera que esto es lo crítico para incrementar. O sea, ¿qué es, más bien, qué es lo que está limitando, ¿sí? El incremento en el número de granos? Uno podría tener esta situación. Ay, ya llegó. Uno podría tener esta situación, incrementar el número de granos o el número de sitios potenciales, es decir, incrementar el número de espiguillas, el número de flores por espiga, el número de flores por espiguilla, y a una misma tasa de mortandad quedarnos con un mayor número de granos, ¿sí? Por lo tanto, mayor rendimiento, o reducir la mortandad, reducir la tasa de mortandad, ¿sí? Para quedarnos con un mayor número de granos fijados, ¿sí? Y por lo tanto, un mayor rendimiento. Los enfoques más aceptados fueron aquellos en donde el cultivo se estresaba por periodos cortos, ¿se acuerdan lo de los sombreos? De tal forma que efectos compensatorios no fueran esperados, ¿sí? Periodos cortos de sombreo intensos. Se sombreaba al inicio, ¿sí? Y se seguía sombreando otras parcelas en diferentes momentos, ¿no? Se le ponía sombra, de tal manera que se pudiera elucidar qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Todo el ciclo. Y se tenía esto. Esto es lo primero que hizo Fisher en 1985, lo publicó en el Journal Agricultural and Crop Science. Aquí tenemos el número de granos, es el porcentaje respecto al testigo, y estos son días respecto al 50% de la floración, ¿sí? Recuerden que aquí está el 50% de la floración, es cero, aquí está la antesis, en el ciclo, acá son 20 días antes de la antesis, 40 días, 60 días, 80 días menos antes de la antesis, y acá los positivos son después, ¿verdad? Entonces vean cómo Fisher encontró que las caídas más fuertes en el rendimiento se dan justamente ahí, antes de la antesis, ¿sí? Ellos concluyeron, ¿sí? De hecho, ellos hablan, ¿sí? Que el periodo crítico en el trigo es 30 días antes de la antesis. Es este periodo de aquí. Es decir, lo que pase, los cambios en la disponibilidad de asimilados, en la disponibilidad de recursos, aquí en estos 30 días antes de la antesis, son definitorios para garantizar altos rendimientos. Cuando hay estreses en este periodo, esto es lo que le pasa al rendimiento. El rendimiento se puede caer, hubo caídas, ellos encontraron caídas hasta del 40% en el rendimiento por algún estrés aquí, en este momento. De tal manera, entonces, que uno podría decir, ¿sí? Que si toda esta parte está creciendo la planta, ¿sí? O sea, shoot es tallo, hoja, ¿eh? Eso significa shoot, ¿sí? Y ese es el incremento en peso en las flores, ¿sí? O la creación de flores, porque empieza desde acá, desde que se están fabricando las espiguillas, ¿sí? Por acá queda uno con las flores. Y este es el periodo más crítico para la determinación del rendimiento, los 20 días antes de la antesis o 30 días antes de la antesis,
¿sí? Esto es crítico y todavía por ahí le ponen hasta 10 días después. Entonces, esta ventanita de tiempo, ¿sí? Es la más importante. Esta ventana, relativamente corta, más bien en esa ventana, ¿sí? Está determinada o es determinada la proporción de, aquí en este momento, los macoyos en crecimiento que podrían sobrevivir para producir una espiga fértil. Aquí, en este momento, antes de la floración, se están definiendo qué macoyos van a sobrevivir para producir espigas. También se está definiendo la proporción de flores que se inició, o sea, que se está fabricando, y que podría progresar hasta producir una flor fértil. ¿Se acuerdan de la escala de Waddington? Ah, bueno, están avanzando hacia Waddington 10. Y también la proporción de flores fértiles que formen grano. Es decir, que aquellas que llegaron a Waddington 9.5 o 10, que se fecunden y que efectivamente logren formar grano. Pasan tres cosas. De tal manera que podemos confiar en la existencia de un periodo crítico para la generación de rendimiento de pocas semanas inmediatamente antes de la antesis. Y esto soportado por Fisher en 1984, Sabine y Schlaffer en el 91, Schlaffer en el 95 y Richard en el 96. De tal manera que si este es nuestro cultivo, este es todo lo que pasa, siembra, showing, emergencia, iniciación floral o floral initiation, doble reach o doble lomo, terminal spikelet, antesis y madurez fisiológica. Aquí está todo el ciclo del cultivo, ¿sí? Y aquí está el momento, si graficáramos el momento en cuando el rendimiento es más afectado. Ahí tenemos que el número de granos por unidad de área como porcentaje del control no estresado, ¿sí? Pues hasta después de espiga terminal no pasa nada. Hasta espiga terminal, sí, se le puede cambiar, ¿sí? Las condiciones de manejo y no pasa nada. Después de ahí empieza a caer el rendimiento si hay un estrés. ¿Ya vieron? ¿Cómo cae? Después de la antesis se recupera y ya no pasa nada. Es decir, si hay un estrés por acá después de la antesis, el número de granos ya no cambia. ¿Sí? Entonces, uno diría que esta ventana de tiempo, lo que pasa en este momento, en este intervalo de tiempo, ¿sí? Es crítico para la generación de rendimiento. Y vean, ¿qué es lo que pasa ahí? Está creciendo o está acumulando materia seca el tallo. Así crece el tallo, desde por acá, ¿sí? Y justamente la máxima acumulación de peso seco, pues se da justamente en ese periodo. También la materia seca de la espiga, también está creciendo la espiga en ese momento. De tal manera que, y también en este momento se está diferenciando, como habíamos visto anteriormente, el número de macoyos y flores, ¿sí? Aquí está el número de macoyos que se están produciendo en este periodo y para llegar aquí al momento de la floración, más arriba o más abajo. Y también el número de flores. De tal manera que vean cómo este periodo, que sería esta ventana de tiempo, que estaría aquí, es esta, que lo que está pasando aquí, se está logrando el máximo número de flores por espiga, y también ahí arranca, ahí coincide con la mortandad, y también la sobrevivencia de macoyo. Es decir, si en este lapso de tiempo, las condiciones son adecuadas, favorables, esto puede ser más arriba o más abajo. Si son favorables, el número de macoyos, que nos podría estar diferenciando el número de espigas por metro cuadrado, podría quedar por acá arriba.
Si las condiciones son malas, podría quedar por acá abajo, ¿sí? Y recuerden que eso está diferenciándose o está determinando el rendimiento. Y se ha encontrado entonces que el peso seco de la espiga en antesis, es decir, qué tan gorda esté la espiga en materia seca, define mucho el número de granos. Vean cómo hay una relación lineal positiva que a medida que se incrementa el peso seco en la espiga, en antesis, el número de granos es mayor. Es decir, todo lo que hagamos antes de antesis para incrementar el tamaño de la espiga o la materia seca va a contribuir de manera muy significativa al rendimiento de grano. ¿Ok? Entonces vean cómo hay posibilidades, ¿sí?, de poder incrementar el número de granos a través de variables, ¿sí?, de variables fisiológicas como es incremento en peso de un órgano que está relacionado con el número de granos y no de manera negativa como es el peso. ¿Ah? Aquí no. El peso seco de la espiga está relacionado positivamente con el número de granos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Eso marcó mucho la pauta, jóvenes, mucho. Ahora, los programas de mejoramiento genético están seleccionando las líneas que en el momento de la floración tienen espigas más pesadas. O sea, esa es una de las mayores contribuciones de la fisiología de cultivos al mejoramiento y al incremento del rendimiento. ¿Por qué? Porque ahora el mejorador está trabajando de la mano con el fisiólogo. Ya los fisiólogos como Fisher, como Schlaffer, como Sabin, Richards, Calderini, Madoni, Otegui, Turner en Estados Unidos, todos ellos, ¿sí?, que estuvieron trabajando hace algún tiempo ya, pudieron definir que una característica que no tiene relación negativa con el número de granos es el peso seco de la espiga. Ahora, todos ellos están, estos que les mencioné, estos, Sabin, Schlaffer, Fisher, Turner, y muchos, están están inmersos en el Consorcio Mundial de Trigo. Son los que son los líderes de proyectos de investigación encaminados hacia incrementar los rendimientos hacia el 2050. Y ahora están capacitando a los mejoradores para que seleccionen espigas más pesadas. Y porque espigas más pesadas van a dar más granos y por lo tanto más rendimiento. Y bueno, como les decía, Fisher, Thorne and Wood, Sabin, Abate por ahí en 1995 también obtuvo este tipo de relaciones, pero son los que más, estos autores son los que más han contribuido, ¿sí?, a definir que efectivamente el peso seco de la espiga en antesis es una característica que podría definir un mayor número de granos. Por lo tanto, las mejores condiciones durante el periodo crítico darían una mayor fertilidad a la espiga. Esta es una espiga, vean, esta es una espiga, justamente en antesis, aquí están las anteras, ¿sí? Y un mayor peso seco, ¿sí?, de la espiga en antesis, pues estaría dando un mayor número de flores fértiles. Esta sería una espiguilla, digamos, esta sería una partecita de estas de aquí, ¿sí? O sea, si la viera uno así, ¿no? Esta sería la flor 1, la flor 2, la flor 3, la flor 4, la flor 5, y así sucesivamente. O las posiciones, ¿no?, que veíamos, ¿no? Esa es la A, la B, la C, la D, la E, si hubiera más, ¿no? De tal manera, entonces, que
los cambios en el número de granos por metro cuadrado y el peso seco de tallos y espigas en función de los días después de la siembra, ¿sí? Aquí está la antesis, justamente en esta flechita sería el tiempo en que se da la antesis, y vean cómo acá tenemos la diferenciación del número de granos, la de los macollos, la de las flores, la del peso seco de los tallos, la del peso seco de las espigas, y justamente aquí, si hay cambios, si hay mejoras, ¿sí? En el ambiente, es decir, que se le dé mejores condiciones, ¿sí? Ambientales, hay mejoras en el número de granos. Y si hay cambios negativos, por ejemplo, estrés de agua, estrés de nitrógeno, estrés por radiación solar, es decir, muchos días nublados, en este momento habría cambios negativos, ¿sí? En el número de granos. Se caería el número de granos, ¿sí? Por cambios básicamente en, en el, en el número de granos, que se estarían diferenciando, ¿ok? Bueno, por el día de hoy, yo creo que aquí le dejamos, si no tuvieran algún comentario, ¿sí? Y bueno, seguiríamos avanzando los días que vienen. Yo creo la próxima semana ya estaríamos abordando lo que es economía del nitrógeno, es decir, cómo se define la dosis óptima de nitrógeno en términos de los componentes o de los compuestos que se están generando a través del tiempo, y y también iniciaríamos a hablar sobre las prácticas de manejo, ¿sí? Elección de fecha de siembra, densidad, elección de genotipo, que es con lo que remataríamos hacia el final. ¿Alguna duda, comentario?